Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario, miércoles de la 19ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Santa Clara, Virgen. La primera lectura de hoy viene del libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 al 12. En aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo: Esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 65 y el responsorio es: Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 18, versículos 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad,
Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, comentemos algo acerca de Santa Clara, a quien celebramos este día con su memoria. Santa Clara nació en el año 1194, en un mes de julio, en Assisi. Así que es compatriota de San Francisco de Assisi. Y ella pues conoció a San Francisco, y las palabras de Francisco pues motivaron mucho en ella y provocaron el deseo también de seguir los pasos de San Francisco. Clara venía de una familia muy devota, particularmente su madre era una persona muy religiosa. Ya había hecho varias peregrinaciones a Roma, Santiago de Compostela y Tierra Santa. Y cuando Clara finalmente toma refugio en la comunidad de Francisco, huyendo de un matrimonio que su familia había arreglado, la madre después pues se une a su hija en el convento que formaron, y también dos de sus hermanas. Así que cuando la familia tenía planes de casar a Clara con un joven de una familia muy próspera, pues Clara rechazó la propuesta y huyó de su familia y se refugió en la comunidad de Francisco. San Francisco le ofreció su apoyo y la ayudó a fundar una comunidad que llevó el nombre de las Damas Pobres. Pobres porque, siguiendo el carisma de los franciscanos, particularmente en tiempos de San Francisco, vivían una vida muy estricta, muy pobre. Y Clara adoptó este carisma, aunque después de que se fundó la comunidad de las Clarisas, ese fue el nombre que se le dio a las seguidoras de ella, pues aunque la iglesia quería someterlas al carisma benedictino de las monjas benedictinas, Clara y sus hijas espirituales pues se esforzaron en mantener el espíritu franciscano de una pobreza radical. La primera comunidad que Clara formó fue en la iglesia de San Damiano, que Francisco había reconstruido por inspiración de Dios. Ahí se fundó la primera comunidad de las Damas Pobres, o Clarisas, como fueron conocidas después. El carisma de Clara se expandió rápidamente por toda Europa, particularmente ya casi para fines del siglo XIII. En España solamente había ya 47 comunidades de clarisas fundadas por la congregación, y no se diga en Francia, en Alemania, la cantidad de otras comunidades. Así que, así como el carisma franciscano también atrajo una cantidad de seguidores de San Francisco, pues igualmente el carisma de Clara y esta comunidad de mujeres dedicadas al Señor, pues atrajo a muchas jóvenes para unirse a esta causa de servir a Dios por medio de la contemplación. Clara, en el siglo XIII, tiempo medieval, pues es conocida como una de las grandes contemplativas de la Iglesia. Le damos gracias a Dios por este testimonio de Clara, esta entrega y esta inspiración que ha dejado para la Iglesia, que aún hoy en día sigue atrayendo a muchas mujeres a la vida contemplativa.
Pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura que viene del libro del Deuteronomio, y esta será la última lectura que tomaremos del libro de Deuteronomio, y es la muerte de Moisés. Dice, en aquellos días Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgah, que mira hacia Jericó. Así que para poder imaginarnos, Dios le dice a Moisés que vaya a una cumbre alta que pueda ver hacia el oeste, a la tierra prometida, a donde el pueblo de Dios entrará para tomar posesión. No será una posesión fácil, puesto que tendrán que luchar con los pueblos que ya están establecidos ahí, pero Dios será quien guiará al pueblo, quien luchará con ellos y por ellos para tomar posesión de esta tierra. Y Moisés, desde esta cumbre, pues puede ver las diferentes regiones que llevarán los nombres de las tribus, los hijos de Jacob. Aquí en esta lectura se nos dan algunos de los nombres. Dice la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo. Todos estos nombres que acaban de escuchar son nombres de los hijos de Jacob, o sea, las 12 tribus de Jacob o de Israel. Jacob, Israel, la misma persona. Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob después de que Jacob lucha con Dios en esa experiencia donde él sale herido. Todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo, esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Nuevamente aquí tenemos esta fórmula que se repite constantemente en muchas partes del Antiguo Testamento. Cuando Dios se autodefine, se define como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí la fórmula se está repitiendo aquí otra vez, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Recordemos el por qué Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida. Fue cuando el pueblo de Dios se queja contra Moisés y Aarón y contra Dios de que no tienen que comer, que no tienen agua. Y Dios le dice a Moisés que vaya y le diga a la roca que le dé agua, ¿no? Y Moisés, enojado, frustrado, pues en vez de simplemente hablarle a la roca, la golpea 2 veces, ¿no? Y eso es tomado según la interpretación de que Moisés, pues, desobedeció a Dios y dio un testimonio erróneo o malo de Dios por haber hablado frustradamente, enojadamente y por haber violentado la roca al golpearla 2 veces cuando Dios solamente le dijo que le hablara a la roca, ¿no? Y esto fue causa de que Moisés no se le permitiera llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, y por eso Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida. Uno diría, bueno, pero ¿por qué Dios no le perdonó eso, no? ¿Por qué Dios, después de darles tantos privilegios a Moisés, por qué no le dejó pasar esta, no? Y parece muy exagerado, ¿no? Pero por lo menos eso es como se le interpreta el por qué. El por qué Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, sino que eso Dios se lo dejó a Josué, hijo de Nun, para que fuera el guía quien introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Algunos comentaristas dicen que quizás haya existido algunas otras causas que el libro, tanto del Éxodo como de Deuteronomio, no entra en detalles el por qué Moisés, Dios no le permitió ser quien guiara a Israel a la tierra prometida. Pero sea cual sea, esa es la razón que por lo menos hoy en día se da, de que porque Moisés no dio un ejemplo, un testimonio bueno de Dios en esa situación particular,
de hablar a la piedra para que emanara agua. Bueno, continuamos. Y dice, y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. 120 años, dicen los comentaristas que quizás es un número muy redondo, el cual se divide en 3 partes de 40 años cada una, que vienen siendo 40 años el tiempo de una generación, lo cual nos dice que por lo menos pues han de haber pasado unas dos generaciones desde que Dios por medio de Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Así que después de los 40 años que el pueblo de Dios vagó por el desierto, finalmente llegan a la tierra prometida. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, Josué ya ha salido varias veces, se le ha mencionado varias veces. Él fue también uno de los que fueron mandados para hacer un reconocimiento de la tierra que Dios les daría y que regresa también junto con Caleb para dar un resumen positivo de la tierra que Dios les dará por herencia. Y ahora Josué, sobre él cae la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel a esta tierra prometida. Y Josué no solamente ya es un hombre escogido por Dios, sino también ha sido bendecido por Moisés para que lo reemplace él. Y aquí es definido como un hombre lleno del espíritu de sabiduría y de Dios. Dice, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Imponer las manos, símbolo de bendición, símbolo de ser llamado, de haber sido escogido para una misión particular. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés. Desde el punto de vista nuestro cristiano, diríamos, no ha surgido en Israel ningún profeta como Moisés hasta el tiempo de Jesús. Por eso el evangelista Mateo, la imagen de Jesús que crea es un tipo de Moisés, pero es un tipo de Moisés que supera al mismo Moisés, no simplemente en su sabiduría, en sus hechos, sino también en la dignidad de ser hijo de Dios, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Así que tenemos aquí el final de Moisés y el final del libro de Deuteronomio. Es impresionante cómo en la tradición del Antiguo Testamento Moisés tiene este lugar privilegiado. Es el único que se le define que se le ha dado ese privilegio de poder hablar con Dios cara a cara y no morir, puesto que ese era el tabú, la creencia de que una persona que viera a Dios cara a cara pues no podía seguir viviendo. Y solamente a Moisés se le concedió ese privilegio. Moisés tiene la gran dicha de ser llamado amigo del Señor o preferido del Señor, junto con Abraham, Jacob, David y aquí también mencionado a Josué. Así que Moisés es parte de este grupo de hombres muy privilegiados, muy cercanos a Dios en una intimidad no encontrada en otros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, cual se nos presenta un tema muy importante: la disciplina dentro de la comunidad. Cómo resolver
problemas, dificultades que han de ocurrir, puesto que la iglesia, la comunidad, está compuesta por seres humanos, seres que somos imperfectos, que tarde o temprano nos pisaremos unos a otros, nos ofenderemos unos a otros. Y aquí, en este evangelio de hoy, el evangelista Mateo nos presenta una enseñanza de Jesús de cómo resolver las dificultades de la reconciliación cuando nos ofendemos, cuando cometemos pecados dentro de la comunidad. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Este es el primer paso. Es un primer paso muy interesante porque si ha ocurrido una ofensa, en este primer paso, esta enseñanza de Jesús busca de que no vaya más allá de las personas que están envueltas en el problema. O sea, de que quede entre las personas que ha ocurrido esta ofensa para que no se vayan a crear después los chismes, para que no vaya a aumentar el problema al compartirlo con otros, ¿no? Que se quede entre aquellos involucrados en el pecado. Dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Ahora, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Quién es el que va en busca de la reconciliación? Y aquí es claro de que el que va en busca de la reconciliación es el que fue ofendido. El que fue ofendido. ¿Y por qué? ¿Por qué el que fue ofendido y no el que ofendió? ¿No? Es muy común escuchar, ¿no? No, pues él fue el que me ofendió, que venga, el que venga me pida perdón, ¿no? Pero aquí no. Aquí en la enseñanza de Jesús es el ofendido, es el que va en busca de una reconciliación. ¿Por qué? Quizás el que ofendió ni siquiera se da cuenta de que ha ofendido a la persona. Y esto es muy común a veces cuando ocurren situaciones de ofensa, que quizás el que comete la ofensa no sabe que lo que dijo, que lo que hizo fue una ofensa para el que la escuchó o la recibió. Así que esa puede ser una primera razón de que quizás el que ofendió no sabe que ha cometido un pecado que ha ofendido, ¿no? O el por qué el ofendido tiene que ser el que tome la iniciativa es porque quizás el que ofendió no tenga la madurez, no tenga la capacidad de pedir perdón. Y esto también creo que lo hemos encontrado, ¿no? Lo hemos visto en situaciones de la iglesia de comunidad, ¿no? De que aquel que ofende quizás es tan inmaduro que sería incapaz de reconocer su pecado, su ofensa y después tomar el siguiente paso para reconciliarse, para pedir perdón. Entonces, si el que fue ofendido tiene la más madurez, entonces en esta enseñanza de Jesús es el ofendido el que tiene que ir en busca de esta reconciliación entre ellos. Ahora, si este primer paso no funciona, entonces Jesús da un segundo paso para seguir. Dice, si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Este segundo paso que Jesús señala aquí es muy judío, de que para constatar los hechos en una forma objetiva, en lo más que se pueda posible, de que haya testigos que puedan aclarar, que puedan constatar que lo que se ha dicho lo puede confirmar 2 o 3 personas. Entonces, si el primer paso de resolver el problema, el pecado, la ofensa entre aquellos afectados no se puede llevar a cabo, entonces el segundo paso es de traer testigos para que confirmen en una forma objetiva mejor que se pueda que lo que se dice fue lo que pasó. Dice, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, pero si el segundo paso, si el segundo proceso tampoco funciona, entonces Jesús nos provee un tercer paso.
Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Así que el primer paso es el personal. El segundo paso es llevar testigos. El tercer paso es de presentar la situación a la comunidad para que la comunidad juzgue lo que sea necesario. Y si a la comunidad no le hace caso, entonces ya el cuarto paso es de apartar a tal persona y tratarlo como pagano o publicano. Es una decisión ya radical, prácticamente de separar a tal persona de la comunidad. Si esa persona rechazó la posibilidad de reconciliación en privado, y después con testigos, y después con la comunidad, y si ha rechazado todos estos pasos, entonces Jesús dice, pues entonces cortarlo, separarlo de la comunidad. Y aquí entra la necesidad de la iglesia de buscar cómo vivir en paz, cómo vivir en armonía cuando ocurren dificultades. Es obvio que surgirán problemas. Pero cómo se resuelvan estas dificultades, estos problemas entre hermanos, pues tienen que ser guiados por la ley del amor. Pero también la ley del amor tiene sus límites, tienen sus parámetros, ¿no? De que no se puede simplemente la ley del amor reducir a un relajamiento completo en el cual se abandone toda la disciplina. Este es un extremo. El otro extremo es de que la disciplina se convierta en legalismos y después se utilice la disciplina como venganza. Estos son los extremos que como comunidad, como seres humanos, siempre tenemos que evitar. Por eso la ley del amor siempre busca el bien, no solamente del individuo, sino también el bien de la comunidad. Y este poder que Jesús le da a la iglesia para determinar esto, pues va con grandes responsabilidades. Por eso las palabras que siguen deben de ser tomadas con tremenda cautela. Cuando dice, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Impresionante autoridad que Jesús le da a la comunidad. Que lo que se desate en la tierra se desata en el cielo. Que lo que se ate en la tierra queda atado en el cielo. Que las decisiones que tomemos aquí tendrán repercusiones en la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Así que esta autoridad que Jesús le da a la iglesia para tomar estas decisiones de disciplina deben de ser tomadas con tremenda cautela, ¿no? Puesto que las consecuencias en este mundo como para el siguiente son de grandes consecuencias. Así que esta autoridad debe de ser llevada con gran discernimiento, debe ser llevada con gran sensibilidad hacia el bien de otros, de que nunca se manifieste con tanto relajamiento en el cual se pierda de vista el bien de la comunidad y el bien de la disciplina, o que se aplique con tanta rigidez o con tal legalismo que se convierta prácticamente en venganza. Ante todo, siempre buscar el bien, siempre buscar la salvación del hermano. Y cuando se haga todo lo que sea humanamente posible y también espiritualmente posible, guiado por el Espíritu, pues quizás la única opción que queda es separar a tal persona de la comunidad. Pero siempre esperando de que Dios pueda llevar a cabo la reconciliación que quizás nosotros o entre nosotros no sea posible. Hemos de recordar que San Mateo mismo, a quien se le atribuye este evangelio, fue un publicano, un recaudador de impuestos, y que como tal era odiado, era rechazado por su comunidad, porque era visto como traidor de la comunidad judía por recoger impuestos para el imperio romano. Y sin embargo,
a un publicano Jesús llamó. Es impresionante. Jesús dice, apártate de él como de un pagano o un publicano. Verlo prácticamente separado totalmente de la comunidad. Pero repito, Jesús llamó a un publicano para que fuera parte de su círculo íntimo de discípulos y apóstoles. Entonces, ¿qué hemos de pensar cuando apartamos de la comunidad a otros? No, pero siempre con la posibilidad de que se pueda llevar a cabo esa reconciliación, quizás no por nosotros, quizás por Dios mismo, ¿no? Finalmente cierra el Evangelio con las palabras diciendo, yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí hemos de poner unas condiciones importantísimas, de que lo que Jesús dice va en torno a la voluntad de Dios, en torno a lo que Dios quiere para nosotros, no simplemente en lo que esos 2 o 3 estén de acuerdo, puesto que de reunirse y orar y estar de acuerdo tiene que ver siempre en torno a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos llama, de que la ley del amor tiene que guiar, tiene que ser el centro de lo que nos identifica como hijos e hijas de Dios y como pueblo santo de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.